Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Cuando se habla de monumentalidad y antigüedad, solo una construcción en la faz de la Tierra lleva ambas características al extremo. Me refiero por supuesto a la Gran Pirámide de Giza. Pero en este caso veremos toda la necrópolis de Giza. Antes de iniciar en Giza, veamos un poco la evolución de la sepultura en el antiguo Egipto, ya que la habilidad para construir el edificio más alto del mundo no le cayó del cielo a esta civilización, sino que fue el producto del proceso de perfeccionamiento de la técnica. Empezamos entre el 3000 a.C. y el 2700 a.C. Este es el periodo arcaico, también llamado Tinita. En esta época, la capital de Egipto fue la ciudad de Tinis, y fue gobernado por la primera y la segunda dinastía. Después de las fosas excavadas en la tierra, la forma de sepultura más común y sencilla eran las mastabas, que eran edificios rectangulares, con cubierta plana y paredes inclinadas. Estas tenían dos niveles. El nivel superior era para que las familias le rindieran culto al difunto y le llevaran ofrendas, mientras la momia era depositada en el nivel inferior, el cual era sellado después del funeral. Al terminarse el periodo arcaico, seguimos con lo que se conoce como el Imperio Antiguo, que transcurrió entre el 2700 a.C. y el 2180 a.C. Durante el gobierno de Zoser, segundo faraón de la tercera dinastía, su mano derecha, Imhotep, construyó una mastaba para el faraón. Imhotep, entre otras cosas, era arquitecto, por lo que decidió innovar al ampliarla y construir 5 mastabas más encima de esta, disminuyendo el tamaño conforme se ascendía, y así nació la pirámide de Zoser, que con 63 metros de altura es la primera pirámide monumental del antiguo Egipto. Seguimos ahora con el faraón Uni, el último de la tercera dinastía. A este se le atribuye la construcción de la pirámide Meidum, aunque es probable que haya sido construida en su totalidad por el primer faraón de la cuarta dinastía. La pirámide Meidum primero se edificó con 7 mastabas, luego fue ampliada hasta 8, y luego, durante el gobierno del faraón Seneferu, el primero de la cuarta dinastía, se cubrió el escalonamiento para dejar una pirámide lisa de 93 metros de altura, aunque esta pirámide terminó colapsando. Mientras se terminaba la pirámide que acabamos de ver, Seneferu intentó construir su propia pirámide, pero parece que, por problemas estructurales, se vieron obligados a cambiar la inclinación de las caras, alcanzando los 105 metros de altura. Por su forma, esta es conocida como pirámide acodada o pirámide romboidal. No contento con el resultado, Seneferu mandó a hacer una última pirámide, pero usando el ángulo de inclinación de la parte alta de la pirámide acodada. Esta nueva pirámide sería un poco más alta que la acodada, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo en ese momento. Esta originalmente tenía un recubrimiento de piedra blanca, que al perderse dejó a la vista una piedra rojiza, lo que le da el nombre con el que se le conoce actualmente, Pirámide Roja. Se cree que es probable que este faraón hubiese iniciado la pirámide que veremos a continuación, pero esto no está confirmado. Antes de seguir, la Gran Pirámide se ha sometido a procesos de datación, arrojando resultados que dicen que se hizo entre el 2600 a.C. y el 2500 a.C. Recientemente hay estudios que confirman que es más antigua, unos 100 años más antigua, aunque esto no puede usarse para justificar hipótesis pseudocientíficas que dicen que la pirámide tiene unos 10.000 años. A continuación, no se hará énfasis en el año de construcción de la pirámide, porque independientemente de las fechas exactas, lo importante de la narración es el orden en el que intervinieron los diferentes personajes en los sucesos que estudiaremos.
Tras la muerte de Seneferu, sube al trono su hijo Keops, que recibe un reino con casi 500 años de experiencia perfeccionando la construcción de pirámides. Así que decide construir la más grande que el mundo hubiese visto. Para la construcción de la pirámide se contrató al arquitecto Gemiunu y se debía tener varios aspectos cruciales plenamente controlados. Y a continuación veremos uno a uno y la forma como se cree que fueron sorteados con los materiales y técnicas que tenían a la mano en esa época. Primero se necesitaba una superficie sólida donde edificar la pirámide, ya que si era construida sobre arena, esta se hundiría fácilmente por su propio peso. Para ello se escogió un lugar en la meseta de Giza, donde abunda la piedra caliza. Ahora era necesario que esta superficie fuera plana, para poder trazar perfectamente las aristas de la base de la pirámide, ya que de lo contrario podían quedar torcidas. Las hipótesis sugieren que se hicieron una serie de canales en la roca, y luego se llenaron de agua. Y debido a que el agua mantiene siempre una superficie plana, se retiró toda la roca por encima del nivel del agua, dejando el terreno completamente nivelado. En cuanto al centro, no era necesario aplanarlo, por lo que la roca entra varios metros dentro de la pirámide. Otra característica notable de la pirámide es su perfecta orientación de norte a sur. Pero, ¿cómo lo hicieron sin brújula? Resulta que hay un método más sencillo y más preciso que usar una brújula, que, recordemos, marca el norte magnético, el cual es ligeramente inestable. Para marcar el norte se trazaba un círculo con ayuda de palos y sogas, del mismo modo que hoy usamos un compás. Luego se construía un muro hasta la altura de la vista y se esperaba el anochecer. Los cuerpos celestes salen por el este y se ocultan por el oeste. Esta es la clave. Entonces, solo bastaba marcar el punto por donde aparece una estrella y el punto por donde se oculta, y marcar el punto medio entre los dos anteriores. Luego, desde ese punto se traza una línea pasando por el centro hasta el otro extremo del círculo. Y así tenemos una línea perfectamente trazada de norte a sur. El último problema a enfrentar antes de iniciar la construcción son los ángulos rectos. Pero también hay una forma muy sencilla de solucionarlo. Y la respuesta es este triángulo rectángulo, conocido como triángulo sagrado egipcio. Este triángulo es especial, ya que es el único conformado por números consecutivos, 3, 4 y 5. Entonces, estos números sumados dan 12. Por lo que solo es necesario tener una cuerda y dividirla en 12 partes iguales. Entonces, se alinean 3 partes con la línea inicial. Luego, 4 partes harán el ángulo recto. Y para asegurarse de que esté bien hecho, las últimas 5 partes harán la hipotenusa, asegurándose de esta forma que el ángulo es totalmente recto. Con este proceso sería posible trazar la base cuadrada de la pirámide. Esta tendría 230 metros de cada lado. La siguiente parte sería la construcción como tal. El problema, conseguir el material. A veces se dice que esta obra es una hazaña imposible en tan poco tiempo, afirmando que movían piedras desde muy lejos. Sin embargo, recordemos que la pirámide está asentada en roca caliza, y es justamente de aquí que se extrajo el material de la pirámide, disminuyendo considerablemente los tiempos de construcción. Otros sostienen que las civilizaciones antiguas contaban con un método para crear piedras y hacer estos monumentos enigmáticos que hay en todo el mundo. Pero en el caso particular de las pirámides, esto no pudo ser así. Al observar las piedras de las pirámides, es posible ver que estas son irregulares y de tamaños diferentes, por lo que es imposible que los egipcios hubiesen hecho más de 2 millones de moldes diferentes para cada una de las piedras. Las piedras fueron sacadas de la cantera, y un grabado muestra que los egipcios movían cosas pesadas, humedeciendo el terreno para deslizar un trineo tirado por muchísima gente.
En la pirámide, mientras los bloques exteriores estaban bien cortados, los internos eran muy irregulares, algunos tan pequeños que podían ser llevados por una sola persona, lo que facilitó mucho más las cosas. Los espacios entre estos bloques irregulares se rellenaron con arena, escombros y mortero. Este último sería crucial en el futuro para la datación de la pirámide. En el modelo por practicidad mostraré todos los bloques como si fueran regulares. El verdadero enigma con las pirámides es el método usado para subir los bloques hasta la parte alta. Hay muchas hipótesis probables, pero jamás tendremos certeza de cuál fue el sistema utilizado. En el acceso se pusieron grandes bloques inclinados para evitar que éste colapsara. Y, al igual que la gran mayoría de pirámides previas y posteriores a esta, parecía que el lugar de sepultura del faraón sería en una cámara subterránea. Por lo que desde el acceso a la pirámide aparece un pasillo descendente hasta la cámara subterránea, aunque esta cámara no fue terminada y presenta una apariencia irregular y un pasillo inconcluso. El caso es que por alguna razón esta sala no se usó y se movió la cámara funeraria a la parte superior de la pirámide. Desde el pasaje descendente aparece el pasaje ascendente, que termina en el pasaje horizontal, el cual lleva hasta la cámara de la reina, un espacio cubierto por grandes bloques de piedra, a manera de cubierta a dos aguas. Aunque este sitio se identifica como cámara de la reina, aquí no se sepultó a la esposa del faraón, sino que era para albergar la estatua Ka del faraón, que se decía que contenía parte de su espíritu. Esta se encontraría instalada en un nicho en el costado este de la cámara. De vuelta al pasaje ascendente. Aquí encontramos el espacio más amplio dentro de la pirámide. Esta es la Gran Galería, un pasaje ascendente de 8 metros de altura, cubierto con una bóveda falsa, que consiste en poner los bloques cada vez más juntos hasta cerrar el espacio. Al final de la Gran Galería está la antecámara, un espacio que más adelante veremos mejor. Y por último, la Cámara del Rey, que al ser más grande que la de la reina, requirió condiciones especiales. Como primera medida, no se usó piedra caliza, sino granito rojo, una piedra mucho más resistente y por supuesto mucho más digna para la tumba de un rey. La pirámide fue construida para proteger el cuerpo del faraón después de su muerte. Y para evitar que la misma pirámide lo terminara aplastando, se hicieron varias cámaras de granito sobre el recinto principal. Los bloques de estas cámaras son lisos por debajo e irregulares por arriba, por lo que estas cámaras de alivio tienen un techo liso y un piso irregular. Todo esto fue terminado con una cubierta a dos aguas. Era común que los canteros escribieran cosas en las piedras, por ejemplo, el lugar de destino o el nombre de la cuadrilla que trabajó extrayendo la piedra. Esto sería crucial en el futuro para confirmar la autoría de la Gran Pirámide. Además de esto, hay dos conductos que van desde la cámara del rey hasta el exterior, y otros dos en la de la reina, pero de estos aún no se ha encontrado la salida. La función de estos es incierta, pero pudo haber sido para que el espíritu del faraón se proyectara hacia el cielo transformado en una divinidad. Finalmente la pirámide fue revestida con piedra caliza blanca pulida, dándole una apariencia blanca resplandeciente. Esta piedra no fue extraída en Giza, sino en las canteras de Tura, a unos 20 kilómetros de aquí. La piedra era llevada hasta el Nilo, y ahí una embarcación las llevaba río abajo. Un detalle que no he mencionado: por esta época un brazo del Nilo pasaba muy cerca de aquí, por lo que las piedras podían ser fácilmente llevadas hasta las inmediaciones de la obra. Como curiosidad, las caras no son completamente planas, sino que están atravesadas con una arista. Es decir, que esta pirámide no tiene 4 caras, tiene 8. Además, en la cima tenemos el piramidión, una pirámide recubierta generalmente de electro,
una aleación de oro y plata por partes iguales, llegando a un nivel de poco más de 146 metros, coronándose como la estructura más alta del mundo. Pero la pirámide solo es la parte final de todo el complejo funerario, porque además de la pirámide se construyó el Templo del Valle, el lugar donde sería preparada la momia y puesta en un sarcófago. Luego tenemos la calzada ceremonial, donde una solemne procesión saldría con el cuerpo del faraón hasta llegar al templo funerario de Keops, donde se terminaría la ceremonia antes de llevar el cuerpo a la pirámide. Este templo estaría unido a un enorme muro, que impediría a la gente acercarse a la pirámide, y el único acceso al recinto sería a través del templo. Luego de entrar y recorrer el pasillo descendente, se llega al ascendente, que nos lleva hasta la gran galería. Al final de esta se encuentra la antecámara, y a través de una abertura muy pequeña se entra a la cámara del rey. Aquí un sarcófago de granito rojo aguardaría para contener el cuerpo del faraón. Este sarcófago es tan grande que tuvo que ser puesto dentro de la cámara del rey antes de que ésta se terminara de construir. Además de lo que acabamos de ver, hay un pasillo casi vertical que va desde la gran galería hasta el pasillo descendente, muy cerca de la cámara subterránea. Parecería que el acceso a la pirámide es sencillo, pero no. En la antecámara hay una serie de ranuras para instalar grandes bloques de granito. Cuando el cuerpo del faraón estuvo en su sitio, los 3 bloques se dejaron caer, sellando el acceso a esta sala. Además, otros caerían desde la gran galería, deslizándose por el pasaje hasta tapar la entrada. Probablemente quienes dejaron caer los bloques salieron por el pasillo vertical que va a la cámara subterránea. Pero si esto no era suficiente, aún hay más. El acceso se cubrió con bloques de caliza blanca pulida, ocultando la entrada para siempre. O eso creían. Se estima que Keops reinó entre 23 y 40 años. Algunas fuentes dicen que hasta 60. Y considerando los 2.300.000 bloques que conforman la pirámide, hay quienes dicen que esta obra es imposible, porque debía ponerse un bloque cada 9 segundos o algo así. La realidad es muy distinta. Si dividimos los 2.300.000 bloques de la pirámide entre 23 años, es decir, el escenario más crítico, tenemos que debían ponerse 273 bloques al día. Considerando una generosa jornada laboral de 12 horas, serían 23 bloques por hora. Otro detalle a considerar: si creemos que 23 bloques por hora era mucho trabajo para determinado número de obreros, la respuesta es más obreros. Por ejemplo, una persona puede hacer un sándwich en 1 minuto. Una persona puede hacer 60 sándwiches en 1 hora. Así que para tener 60 sándwiches en 1 minuto, solo necesitamos 60 personas. Recordemos además que la cantera está a pocos metros de la pirámide, y los bloques de piedra no son perfectos, y que partes de la pirámide ni siquiera son sólidas, sino que están rellenas de arena y escombros, por lo que muy seguramente son muchos menos bloques de lo que se estima. El verdadero enigma es el método que usaron para subir las piedras. Se han descifrado varios bastante sencillos y factibles, pero es imposible saber cuál utilizaron. Junto con Keops se enterraron personas cercanas a él. Tenemos entonces las pirámides de las reinas, 3 pirámides en el costado oriental de la pirámide. Su núcleo es escalonado, y después se cubrieron con una capa de piedra caliza blanca pulida. Junto a estas pirámides hay otra más pequeña, y un grupo de mastabas destinadas para miembros de la familia real. Y del otro lado había otras mastabas. En las más cercanas a la pirámide se enterraron sacerdotes y personas relacionadas con actividades de culto. Y en las más retiradas, personas dedicadas a otras labores. Por ejemplo, en la mastaba identificada como G4000
se encontró el sitio de sepultura de Gemi I, el arquitecto que construyó la Gran Pirámide. Además de esto, en inmediaciones del lugar, se enterraron en tumbas sencillas excavadas en la roca a trabajadores que murieron durante la construcción de la pirámide. Tras la muerte de Keops, le siguió su hijo Yedefra, que por algún motivo no edificó su pirámide en Giza, sino en Abu Roash, a unos 8 kilómetros de aquí. Tras la muerte de este, sube al trono su hermano Kefren, que también era hijo de Keops. Este nuevamente escoge Giza para construir su monumento funerario. Esta pirámide tendría solo 215 metros en cada lado, pero al tener 143 metros de altura, sus caras son más empinadas que las de la pirámide de Keops. Además, al estar en un punto más elevado de la meseta, la pirámide de Kefren lucía más alta que la de Keops. Por alguna razón, esta pirámide tiene dos accesos, uno en la cara norte y otro tallado directamente en la roca, varios metros al norte. Este camino lleva a una sala subterránea de uso desconocido. Ambos caminos se encuentran en la base de la pirámide, hasta llegar a la cámara funeraria, la cual fue cubierta con bloques inclinados. En esta cámara tenemos entonces el sarcófago que resguardaría el cuerpo de Kefren. Junto a la pirámide hay una mucho más pequeña, referenciada como pirámide satélite, de la cual no se conserva casi nada. En el costado oriental de la pirámide de Kefren se construyó el templo funerario de Kefren, con la respectiva muralla rodeando la pirámide. Este templo se conecta a través de la calzada funeraria con el templo del valle, del mismo modo que se hizo con la pirámide de Keops, solo que en este caso aparece un elemento más, la esfinge. Esta es una estatua tallada directamente en la roca. Representa a un ser mitológico, con cuerpo de león y rostro humano. Los escultores se vieron obligados a bajar el nivel del suelo para poder completar las patas y la cola, la cual está recogida hacia la derecha de la estatua. Con el material extraído se construyó un templo frente a la estatua. Algunas hipótesis sugieren que la esfinge es mucho más antigua que toda la necrópolis de Giza, aunque realmente es posterior a la construcción de la calzada ceremonial. Esto se afirma al observar el recinto que contiene la esfinge, ya que de ser más antigua estaría enmarcada en un espacio regular, pero como ya estaba la calzada, el recinto tiene forma irregular. Al ver esta estatua, lo más notable es la desproporción entre la cabeza y el cuerpo, y hay varias hipótesis sobre la razón de esto. Una de ellas es que la morfología de la roca inicial no les permitió proporcionar la estatua de mejor manera. La segunda es que originalmente pudo tener cabeza de animal y posteriormente se talló con el rostro de un faraón. O que inicialmente fue el rostro de un faraón, pero bien proporcionado, y que en algún momento debido a la erosión, el rostro fue esculpido de nuevo, quedando más pequeño que el original. Una última hipótesis dice que antes de tallarse la esfinge, la roca ya tenía esta forma, un fenómeno que ocurre cuando la parte superior de la roca es más resistente a la erosión, dando como resultado estas formaciones geológicas, y justificando la razón por la que la cabeza de la esfinge ha sido más resistente a la erosión. El asunto es que cualquiera que haya sido el caso, la estatua terminó teniendo esta forma. Se dice que la esfinge representa el rostro del faraón Kefren portando un nemes, que es el tocado con el que se representaba a los dioses egipcios y a los faraones, aunque hay quienes afirman que el rostro de la esfinge no guarda similitud con el rostro de la estatua que se ha encontrado de Kefren, atribuyéndosela entonces a su antecesor Keops. Las evidencias arqueológicas y los relatos muestran que la esfinge originalmente debía tener color. Al morir Kefren, nuevamente se haría el funeral, que incluye el templo del valle, la procesión por la calzada hasta el templo funerario, y finalmente el acceso a la pirámide, hasta llegar al sarcófago, el cual fue elaborado en granito negro.
Al igual que la pirámide de Keops, a esta también se le hizo un recubrimiento con caliza blanca pulida y se le puso un piramidión en la punta. Luego de Kefren, se cree que siguió como faraón su hermano Yedefor. No se sabe si ejerció como corregente o como faraón. Al morir, fue enterrado en una mastaba junto a la pirámide de Keops. Luego siguió Baefra, también hijo de Keops. Su reinado fue muy corto y se le atribuye una pirámide inconclusa a unos 4 kilómetros de aquí. Actualmente no se puede visitar por estar dentro de una base militar y su estado de conservación es deplorable. Tras la muerte de Baefra siguió Miserino, hijo de Kefren. Esta vez el faraón optaría nuevamente por un monumento funerario en la necrópolis de Giza, junto a la tumba de su padre Kefren y su abuelo Keops. Miserino empieza la construcción de su pirámide, y aunque esta finalmente tuvo 102 metros de cada lado, se cree que inicialmente se planteó mucho más pequeña, y que sobre la marcha el proyecto se amplió. A la hipotética pirámide inicial se accedía a través de un pasillo descendente, el cual, al ser ampliado el proyecto, quedó cubierto por la pirámide definitiva. El nuevo acceso sería ahora a través de un nuevo pasillo descendente, que lleva a una antecámara, y luego a otra cámara que más adelante veremos mejor. Desde aquí, un pasillo horizontal lleva hasta una segunda antecámara, donde también llega el pasillo descendente original. Ahora hay dos posibles caminos. Un pasillo descendente en el piso hasta la sala de los 6 nichos, y otro pasillo en la pared que nos lleva hasta la cámara funeraria. Esta también fue techada con bloques a modo de cubierta a 2 aguas. La particularidad aquí es que los bloques fueron tallados en forma de arco, dando como resultado una bóveda de cañón. Al igual que las pirámides de sus antecesores, junto a la pirámide de Miserino también se construyó el templo funerario, la calzada procesional y el templo del valle. Además, al sur de la pirámide se construyeron 3 más pequeñas para las reinas. Es probable que solo una de estas 3 pirámides hubiese sido completada, quedando las otras 2 como pirámides escalonadas. También se cree que varios personajes importantes del reinado de Miserino fueron enterrados en mastabas al sur de la Gran Pirámide, donde también se encontraron mastabas de personajes de la quinta y la sexta dinastía. Tras la muerte de Miserino, su cuerpo fue llevado a la pirámide y puesto en un sarcófago de basalto. Lo particular de este es su ornamentación, algo que no se vio en los sarcófagos de piedra de sus antecesores. Además de esto, se cree que, en la sala de los nichos, se guardaron los canopos, un tipo de vasija donde se ponían las vísceras de la momia, que eran extraídas durante el proceso de momificación. Además, las coronas del faraón. Una vez terminada la ceremonia, un sistema dejaría caer 3 losas de granito en esta sala, y el acceso a la cámara funeraria quedaría sellado. A diferencia de las demás pirámides de este complejo, la pirámide de Miserino se cubrió con 16 hiladas de granito rosado. Luego se siguió hasta arriba con caliza blanca pulida. Y finalmente el piramidión, alcanzando tan solo 65 metros de altura. Con el tiempo y por su emplazamiento, las arenas del desierto terminaron cubriendo la esfinge hasta el cuello. Parecería que hemos terminado con la necrópolis de Giza, pero hay una cuarta sepultura, conocida como la cuarta pirámide de Giza, que aunque no es una pirámide ni es tan imponente como las vecinas, fue construida para albergar los restos de un importante personaje, para la transición entre la cuarta y la quinta dinastía. Luego de Miserino siguió como faraón Shepseskaf, que no se sabe si era hijo de alguna esposa secundaria de Miserino, o si no tenía relación directa con él. El caso es que su ascenso al trono quedó legitimado al casarse con Genkaus I, hija de Miserino.
Tras la muerte de Shepseskaf, este no fue enterrado en una pirámide en Giza, sino en una gran mastaba a varios kilómetros de aquí. Luego de esto hay dos posibilidades. Henkaus ejerció como regente hasta que su hijo Userkaf fuera mayor. O Userkaf no era hijo de Henkaus, sino su esposo, y legitimó su ascenso al trono al casarse con ella, una hija de Miserino. El caso es que Userkaf fue el primer faraón de la quinta dinastía. Tras la muerte de Henkaus I, esta fue sepultada junto a la tumba de su padre en la necrópolis de Giza. Esta estructura a veces es interpretada como una pirámide escalonada, o también como una mastaba de 2 niveles. Probablemente la tumba hubiese sido de un solo nivel, y dada la importancia de esta reina, en el futuro fue ampliada. Además, se construyó una ciudadela en forma de L, para sacerdotes y demás personas dedicadas al culto de esta reina, el cual sorprendentemente se extendió unos 300 años, hasta el final de la sexta dinastía, algo no muy común con las reinas egipcias. Asimismo se construyó un conjunto de mastabas cercanas a esta tumba, incluyendo personajes de finales de la cuarta dinastía y comienzos de la quinta. Y aunque la tumba de Henkaus I fue la última gran construcción en la necrópolis de Giza, durante la quinta y la sexta dinastía se siguieron enterrando personas aquí. Después de esto, los faraones abandonaron la necrópolis de Giza en favor de otros lugares, siendo el más famoso el Valle de los Reyes. Hacia el 1400 a.C. se encontraba en el poder la 18ª dinastía. En este momento, el faraón Tutmosis IV mandó a desenterrar la esfinge para restaurarla. Aunque las lluvias en Egipto son pocas, cuando llueve es torrencial. La esfinge, con más de 1000 años para esta época, había sido afectada por el agua que se filtraba entre la arena, por lo que la parte baja de la estatua presentaba erosión. La restauración de este monumento consistió en cubrir la parte baja con bloques de caliza, además de agregar entre las patas delanteras una piedra conocida como la Estela del Sueño. Esta contiene un texto que narra un suceso que respalda la divinidad del faraón Tutmosis. Es probable que en esta restauración se le agregara una barba a la esfinge. Se sabe que este elemento no era parte de la obra inicial, porque cuando cayó no dañó el rostro. Pasaron casi 1000 años, y muchas de las estructuras quedaron nuevamente sepultadas en la arena. Llegamos al siglo V a.C. En este momento, 2000 años nos separan de la construcción de las pirámides, y mucha información simplemente desapareció. Este fue el panorama que se encontró el historiador y geógrafo Heródoto cuando llegó a Egipto. Heródoto dejó registro de todo lo que vio, y de lo que le contaron los habitantes de Egipto, incluyendo egipcios locales, inmigrantes, funcionarios y sacerdotes. Aunque los relatos de estos últimos deben interpretarse con mucho cuidado, ya que durante la construcción de las pirámides, Keops disminuyó el poder que tenían los sacerdotes, por lo que fue descrito como un tirano que esclavizó al pueblo para levantar esta titánica obra. Incluso le contaron a Heródoto que Keops hizo prostituir a su hija para financiar la pirámide, y que ésta, además, le pedía un bloque de piedra a cada cliente, y que con esas piedras ella construyó una de las pirámides cercanas a la de Keops. Esto se ha comprobado que no es cierto, ya que existen escritos datados de la época de las pirámides donde se registra detalladamente los pagos a los obreros que trabajaban en la obra. Seguramente no era el pago justo, y tal vez los obreros no tenían otra opción, pero tampoco fue el panorama tiránico que se le describió a Heródoto. Heródoto nunca estuvo dentro de la pirámide, pero escribe una descripción que le contaron de la cámara funeraria de Keops. Se decía que bajo la pirámide había una cámara subterránea llena de agua traída del Nilo a través de un canal, y que en el centro de la cámara había una isla con el cuerpo del faraón.
Además, describió unos dibujos donde se explicaba el sistema utilizado para levantar las piedras para construir las pirámides. Estos dibujos ya no existen, pero se han elaborado otros con base en las descripciones de Heródoto. Sin embargo, por la naturaleza de sus fuentes de información y por las múltiples inconsistencias de sus relatos, estos últimos detalles han sido desestimados. La más grande curiosidad de esta visita es que Heródoto no hace la más mínima mención de la esfinge, lo que sugiere que pudo haber estado sepultada hasta la cabeza. En los últimos siglos antes de Cristo, varios cronistas hicieron listados de lugares dignos de visitar. Estos fueron conocidos como las 7 maravillas del mundo antiguo. El listado actual sigue casi al pie de la letra el listado propuesto por Antípatro de Sidón. Pero a diferencia del listado actual, que incluye la Gran Pirámide, en el listado de Antípatro se mencionan las pirámides, en plural, incluyendo todas las pirámides de Egipto. Antes de seguir, existen textos de historiadores del siglo I antes y después de Cristo, los cuales nos cuentan detalles interesantes del estado de la Gran Pirámide en esa época. Diodoro estuvo en Egipto en el 60 a.C. y dice que las pirámides contaban aún con el revestimiento de caliza blanca. Descalifica a Heródoto diciendo que sus relatos son puros cuentos fantásticos y menciona que la punta de la pirámide era una plataforma de unos 9 metros cuadrados, lo que evidencia la desaparición del piramidión. Y si el piramidión de la Gran Pirámide había sido robado, seguramente los demás ya no existían tampoco. Lo más extraño que nos cuenta Diodoro es que los faraones nunca fueron enterrados en las pirámides, sino que fueron llevados a unas tumbas secretas para evitar que sus cuerpos fueran profanados por sus enemigos, lo cual dejaría a las pirámides como simples señuelos. Esto último ha sido muy cuestionado. En el 25 a.C., Estrabón estuvo en Egipto y señaló que en una de las caras había una piedra que, al retirarse, dejaba ver un pasaje oblicuo hasta una tumba subterránea, indicando que en esa época era posible entrar a la pirámide, aunque curiosamente no menciona nada de los recintos superiores. Por último, Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, dice que la pirámide fue mandada a construir por los faraones para mantener a la clase baja ocupada en algo, un dato no confirmado bastante peculiar. En el 30 a.C., tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto es anexado al Imperio Romano, y varios de los emperadores visitaron la necrópolis de Giza, ya sea por razones políticas o por pura curiosidad. En el siglo I después de Cristo, Nerón visitó Egipto, y la esfinge fue excavada para que éste pudiera contemplarla. Además, más adelante, se construyó una monumental escalera delante de la estatua, sorteando un montículo de tierra, donde más adelante se descubriría el templo de la esfinge. El tiempo pasó, y Roma perdió el control de esta zona, y ahora un nuevo reino musulmán había establecido su capital sobre un asentamiento romano en las inmediaciones de la necrópolis de Giza. El nombre de la nueva ciudad, Al-Cáhira, o como le conocemos en español, El Cairo. Llegamos al 820. Ahora esta parte de Egipto hacía parte del califato abasí, y su califa Al-Mamún decidió buscar la entrada de la pirámide, excavando un túnel en la cara norte, a pocos metros debajo de la entrada original. Sin embargo, la pirámide ya estaba vacía. Además, no había forma de que supiera con tanta precisión el lugar donde se debía excavar el túnel, por lo que las hipótesis sugieren que la tumba fue perforada poco después de haber sido sellada, por personas que conocían muy bien su estructura interna, es decir, los mismos trabajadores. Este túnel es conocido como la entrada de los ladrones, la cual llega al pasillo descendente, y además burla los bloques del pasillo ascendente. Las losas de granito de la antecámara tienen un punto débil, y es que, salvo la última, las dos primeras pueden sortearse por arriba,
y desde aquí es fácil maniobrar un martillo o cualquier otra herramienta para romper la tercera. Luego de esto se pueden romper las demás y despojar la cámara funeraria de todo su contenido. Parte de los restos de las losas de granito fueron encontrados en el pasillo vertical. Probablemente esta entrada fue sellada durante alguna restauración y Al-Mamun simplemente la redescubrió. La entrada de los ladrones es la que actualmente usan los turistas para ingresar a la Gran Pirámide. Con respecto a la pirámide de Kefren, no se tiene ni la menor idea de cuándo fue saqueada, pero tiene un túnel hecho por ladrones, muy parecido al de la pirámide de Keops. La pirámide fue despojada de su contenido, y en lugar del faraón se dejó una cabra. Sin embargo, la tumba de Micerino parecía que jamás había podido ser abierta, ya que no había registro de ello. Siglos de terremotos habían debilitado el recubrimiento de las pirámides, que poco a poco se iba cayendo y quedando en las inmediaciones del lugar, mientras la creciente ciudad del Cairo necesitaba materiales para sus palacios y mezquitas. Los constructores tenían dos opciones: la primera, extraer nueva roca de la cantera, o la segunda, tomar las rocas ya cortadas de las pirámides, un monumento con el cual no tenían sentido de pertenencia. La opción elegida fue la segunda, así que poco a poco se fue retirando la caliza blanca de las pirámides, quedando unas cuantas piedras en la base de la Gran Pirámide. La punta del recubrimiento de la pirámide de Kefren y gran parte del recubrimiento inferior de la pirámide de Micerino. La piedra blanca que quedó había perdido su brillo, hasta quedar opaca como las piedras de caliza del núcleo de la pirámide. Con la pérdida del revestimiento, la altura de las pirámides se vio reducida, quedando la pirámide de Keops con 139 metros, la de Kefren con 136 y la de Micerino con 61. Muchas veces se cuestiona el hecho de que pirámides más nuevas y pequeñas se encuentran en peor estado de conservación. La respuesta es el tamaño. La Gran Pirámide ha perdido tanto material que, si se reuniera, se podría construir una de esas pirámides pequeñas, pero por su tamaño aún sigue existiendo. Si esa cantidad de piedra se le retirara a una pirámide pequeña, naturalmente quedaría en un estado deplorable. No se sabe el motivo ni la fecha exacta, pero en algún momento entre el siglo X y el XIV, con el fin de destruir la esfinge, se le clavaron unas barras en la cara y terminaron arrancándole la nariz, la cual luego del colapso se perdió. Posiblemente en algún momento cercano a esta fecha también se cayó la barba. Se dice que algunos campesinos locales le rendían culto a la esfinge y que su destrucción fue un ataque iconoclasta de las autoridades musulmanas. Un mito muy difundido es que la nariz fue destruida por un proyectil disparado por las tropas de Napoleón en el año 1798, pero hay registros escritos y gráficos previos a esta visita donde se ve y se describe la esfinge sin nariz. En 1193, Al-Aziz Uthman, hijo de Saladino, es coronado como sultán de Egipto, y durante su reinado emprendió la demolición total de las pirámides de Giza. Por su tamaño, la Gran Pirámide sería la más complicada de desmontar, por lo que empezó con la de Micerino. Sin embargo, la más pequeña de las pirámides tampoco sería fácil. Por lo costoso de la tarea, la idea fue abandonada, aunque la pirámide de Micerino quedó con una brecha en la cara norte, aunque esta brecha no dio con el acceso a la pirámide ni con sus cámaras. En 1300 es terminada la Catedral de Lincoln en Inglaterra, superando la altura de la Gran Pirámide de Giza, aunque sus agujas eran de madera, y las terminaría perdiendo dentro de unos 200 años. En el siglo XVI queda fijado el listado de las maravillas del mundo antiguo, gracias a una serie de pinturas del pintor neerlandés Maarten van Heemskerk,
incluyendo nuevamente las pirámides en plural. Gracias a que las pirámides aún existen, es posible comprobar que las representaciones del artista son una interpretación personal que dista mucho de la realidad. Por alguna razón, en cierto momento de la historia, se popularizó que solo la Gran Pirámide hacía parte de las maravillas del mundo antiguo, excluyendo las demás pirámides de la lista. En 1765, un inglés llamado Nathaniel Davison recibió información de parte de un comerciante francés, el cual le dijo que sobre la Gran Galería había un pasaje para acceder a una cámara sobre la cámara del rey. Davison confirmó que esta información era real y la divulgó al mundo. En su honor, este espacio fue nombrado Cámara de Davison. Durante el siglo XIX empezaron las primeras expediciones con fines arqueológicos en la necrópolis de Giza. A continuación veremos las más importantes. En 1818, el explorador italiano Giovanni Belzoni encontró después de mucho tiempo la entrada a la pirámide de Kefren. El explorador pensó que finalmente encontraría una sepultura intacta, pero no fue así. La pirámide había sido vaciada. El sarcófago se encontraba abierto y en su interior solo estaban los restos de una cabra. Belzoni dejó constancia de su descubrimiento, al dejar escrito en una pared su nombre y la fecha de su entrada. Este explorador además gestionó la excavación de la Esfinge, dejando su pecho al descubierto. Aquí además encontró parte de la barba, la cual fue llevada a Londres para exhibirse en ya saben dónde. En 1836, el inglés Howard Vyse se unió a las excavaciones que se realizaban en la necrópolis de Giza, pero esta vez, para abrirse paso entre los secretos de las pirámides, usaría pólvora. En la Gran Pirámide, Vyse entró en la cámara de Davison y, buscando conectarse con el ducto de ventilación, le puso pólvora a la cámara. Vyse no logró llegar hasta el ducto, pero sí abrió una grieta que le permitió meter una vara lo suficientemente larga como para saber que sobre esa cámara había otra. Recordemos que en esa época lo único que se sabía de la pirámide era lo que podía verse. Entonces, con ayuda de más pólvora y herramientas de perforación, Vyse fue haciendo un túnel a un costado de las cámaras de alivio, creando un acceso a ellas por primera vez en 4 milenios. En estas cámaras se podían leer los escritos de las diferentes cuadrillas de canteros, donde aparece el nombre de Keops en un montón de partes, mostrando varias de sus titulaturas, muchas de las cuales en esa época no se conocían. Por aquel entonces, el único nombre que se conocía se encontraba en la parte alta de la quinta cámara de descarga, mientras los demás nombres inicialmente pasaron inadvertidos. En la escritura jeroglífica, los nombres de los faraones se encontraban encerrados en un óvalo llamado cartucho, por lo que todo nombre encerrado en este símbolo se trata indiscutiblemente de un faraón. Muchos de los textos se pierden entre las juntas, por lo que las piedras fueron marcadas mucho antes de ser puestas en su sitio. Este espacio había sido inaccesible hasta este momento, por lo que los textos datan de la construcción de la pirámide, confirmando su autoría, que hasta este momento solo la había mencionado Heródoto. Lo más interesante es que se decía que Vyse había falsificado el jeroglífico de Keops, luego de haberlo visto en un libro, pero hay otros tantos que en ese entonces no se conocían, algo que Vyse no tenía forma de saber, y mucho menos de falsificar. Buscando confirmar otro relato de Heródoto, Vyse hizo perforar la cámara subterránea para encontrar esa cámara rodeada de agua que mencionó Heródoto. Se hizo un pozo de unos 15 metros de profundidad, hasta que llegaron al nivel freático del río, y dicha cámara no apareció. Otra de las incursiones de Vyse fue en la pirámide de Micerino, de la cual no existía registro de que se hubiese podido acceder a ella. Partiendo de la gran brecha de la cara norte y ayudándose de más pólvora, se hizo un túnel hasta el centro de la pirámide,
y después se perforó el núcleo en línea recta hasta la base, pero no se encontró ninguna cámara. Hasta que finalmente, en 1837, dieron con el acceso en la cara norte, y lo que encontraron fue desconcertante. El sarcófago de basalto estaba vacío, pero en la antecámara había los restos de un sarcófago de madera con el nombre de Miserino y una momia. Pero tanto el cuerpo como el sarcófago fueron datados con menos de 2000 años de antigüedad, confirmando que, de algún modo, habían accedido a la pirámide. Un colaborador de Vice llamado John Perrin hizo un detallado dibujo del sarcófago de basalto, antes de que decidieran sacarlo. Para ello fue necesario volar las puertas con más pólvora, mientras el sarcófago apenas cabía por el pasillo descendente. Con todo listo, el sarcófago de basalto y los demás hallazgos de la tumba de Miserino partieron rumbo al Nilo para emprender su viaje hasta Londres, para exhibir estas piezas en... Lamentablemente el barco se hundió en las costas de Cartagena, en España, y el sarcófago de Miserino se perdió. Parece que el sarcófago de madera no iba en ese barco, porque este sí pudo ser llevado con éxito a Londres, donde está exhibido en ya saben dónde. Otra de las investigaciones de este arqueólogo se dieron en la Esfinge, a la cual se le hizo una perforación en la cabeza. En 1889, con la inauguración de la Torre Eiffel, la Gran Pirámide de Giza perdió indiscutiblemente el título del edificio más alto del mundo. Las sucesivas excavaciones de la Esfinge la dejaron completamente al descubierto, evidenciando el daño por erosión, dejando a la vista múltiples túneles abiertos por cazatesoros y un par de grietas naturales en la parte posterior de la estatua. A comienzos del siglo XX, un clarividente estadounidense llamado Edgar Cayce afirmaba estar en contacto con sus vidas pasadas y decía que hace 15.000 años él fue un atlante y que tras el hundimiento de la Atlántida, este había huido con los archivos secretos de esa civilización y los había escondido en la sala de los archivos debajo de la Esfinge. Cayce empezó a ganar seguidores, originándose así toda una corriente arqueológica pseudocientífica que buscaba evidenciar que las pirámides y la Esfinge ya estaban ahí, y que los egipcios simplemente las reutilizaron. En 1931, la Esfinge fue restaurada, reconstruyéndose el tocado y cubriendo las enormes grietas. Además, la escalera romana fue retirada, dejando al descubierto el templo de la Esfinge. Con la nueva dinámica de la ciudad, esta fue creciendo poco a poco sobre el desierto, hasta absorber el templo del Valle de Keops, mientras poco a poco se han ido desenterrando mastabas, los templos y demás edificios del complejo funerario. Los hallazgos de estas exploraciones se encuentran resguardados en museos en El Cairo y en otros de los museos más importantes del mundo. En 1956 se descubrió cerca a la Gran Pirámide un foso, con lo que parecía ser un barco. Luego de varios años de trabajos, el barco fue reconstruido y puesto en un museo construido especialmente para él en los años 80. Así como este foso, en las próximas décadas se encontrarían otros, los cuales también contenían sus propias barcas. En 1957, seguidores de las ideas de Cayce consiguieron permisos para buscar la sala de los archivos debajo de la Esfinge, pero al excavar 2 metros se encontraron con el nivel freático. En 1972, un joven estadounidense llamado Mark Lehner era de los más grandes defensores de las teorías de Edgar Cayce, por lo que decidió estudiar arqueología y antropología para investigar la Esfinge y demostrar él mismo en persona que la historia del antiguo Egipto era una farsa. Lehner hizo estudios y excavaciones alrededor de la Esfinge, pero no encontró nada. A medida que profundizaba en el campo, se dio cuenta que la tal sala de los archivos no tiene fundamento, y actualmente es el arqueólogo con más renombre en lo que a la Esfinge se refiere, ya que nadie la ha estudiado mejor que él.
además de ser el principal opositor a las teorías conspirativas. En 1979, Memphis y su necrópolis, zona de las pirámides desde Giza hasta Dashur, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo en esta declaratoria todas las pirámides que acabamos de ver, y otras tantas que no aparecieron en el video. Conforme ha avanzado la tecnología, las pirámides han podido ser estudiadas a mayor profundidad, y de manera menos invasiva que la pólvora. En 1992 se instaló un sistema de ventilación utilizando los ductos que van desde la cámara del rey hasta el exterior. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gandenbrink consiguió insertar un robot en uno de los ductos de la cámara de la reina, con el fin de encontrar la salida de estos. Pero en su lugar se encontró con una puerta. En 1995 se terminó con el proceso de datación de la Gran Pirámide, con 46 muestras del mortero usado para la construcción, teniendo en cuenta que se viera evidentemente original, y no como parte de restauraciones posteriores. El resultado fue que la pirámide fue construida en algún momento entre el 2900 a.C. y el 2600 a.C. Más adelante otros estudios arrojarían resultados con rangos menos amplios. En 2002, Nat Geo repitió la misma tarea, pero ahora con un robot equipado con un taladro. Al perforar la puerta, se encontraron con una segunda puerta. En el 2007 se hizo una votación para elegir las 7 maravillas del mundo moderno, incluyendo la Gran Pirámide en la votación. Pero ante la inconformidad de las autoridades culturales egipcias, la Gran Pirámide dejó de ser concursante, y por ser la única de las maravillas antiguas en pie, recibió el título de maravilla honoraria. En 2011 se llevó a cabo el proyecto Jedi, donde nuevamente se utilizó un robot para entrar en el ducto de la cámara de la reina, pero esta vez usarían una cámara telescópica, lo que les permitió tener una vista completa del pequeño espacio entre ambas puertas. Aquí se encontraron con marcas hechas con la misma pintura roja de los jeroglíficos que están sobre la cámara del rey. En 2013 se encontró un papiro conocido como el Diario de Merer, donde un funcionario lleva registro del desplazamiento de las piedras de caliza blanca, desde la cantera de Tura hasta la Gran Pirámide de Giza, mencionando muchas veces al faraón Keops. Este papiro se encuentra exhibido en el Museo Egipcio en El Cairo. En el 2017, el equipo de Scan Pyramids, usando el método de radiografía de muones, descubrió un vacío inaccesible sobre la Gran Galería, el cual ahora mismo es objeto de estudio, mientras al mismo tiempo descubrieron un nuevo acceso a la pirámide, justo encima del primero. Este acceso fue explorado con una cámara endoscópica en el 2023, revelando un pasillo de 9 metros de profundidad, 2 metros de ancho y otros 2 de alto, con una cubierta a 2 aguas como las piedras del acceso. En el 2021 la barca solar fue llevada en caravana al Gran Museo Egipcio en Giza, mientras el Museo de la Barca Solar junto a la Gran Pirámide fue demolido. Debido a que gran parte de las piedras del recubrimiento de granito rosado de la pirámide de Micerino está esparcida en el lugar, en 2024 iniciaron lo que fue presentado como el proyecto de restauración del siglo, donde las piedras serían devueltas a su lugar. El resultado no ha sido muy bien recibido y el proyecto está suspendido. Sin embargo, las exploraciones continúan y todo el tiempo aparecen nuevos descubrimientos que ayudan a entender mejor estos monumentos. Las pirámides, las únicas sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. No por nada hay un antiguo proverbio árabe que dice: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos.
Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.